Excelente, ahí estamos. Buenas tardes y bienvenidos. Gusto ver a cada uno de nuevo. Entiendo que algunos vienen en camino todavía, pero como no hay portón que hay que abrir, ellos pueden llegar cuando llegan y nosotros podemos empezar. Les invito a tomar su himnario y buscar el 170. Y vamos a ponernos de pie para cantar este primer himno por lo menos. El 170 la Biblia, el himno dice: con alegría yo cantaré en el coro al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. En los versículos, las estrofas, tiene mucho un mensaje para los niños, pero también es cierto para nosotros. Gozo me da la palabra leer, el 170. Gozo me da la palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Un momento, perdón. Hannah, Rachel, put those away right now. This is not time to get them out, and you know that. El 170, bienvenido a los que vienen llegando. Estamos en el himno 170, acomódese donde guste. Y hermano Andrés, hay dos interruptores en el muro ahí al lado, si quiere prender la luz de ahí atrás también. Acomódense, sobran asientos, solo hay que encontrarlos. Himno número 170, sobran himnarios también, si a alguno le hace falta. Estamos en la segunda estrofa. Mi ama Jesús, pues por mí Él murió, y de su amor a los niños habló. Deja que vengan los niños a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, puedes saber que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Y me encanta la verdad de la última estrofa. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, puedes saber que te ama a ti. Y cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, eso te incluye a ti. Para que todo aquel que en Él cree, te incluye a ti. No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano Juan Carlos, ¿podría dirigirnos un momento de oración, por favor? Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, oramos y damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, de poder estar reunidos una vez más, Señor, para adorar tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para que así nuestras vidas cada día, Señor, vayan siendo transformadas, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. Señor, gracias por los que hoy día hemos podido llegar, Señor. También por los que no han llegado, vendrán de camino, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú seas con ellos en cualquier circunstancia que ellos se encuentren, Señor amado. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por nuestra hermana Cristín, Señor. Gracias por su familia y por todos los que estamos, Señor. Y entendemos, Señor, a través de tu Espíritu que nos une esta esperanza, Señor, este anhelo, Señor, que solamente tú lo puedes producir en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Si no tienen asiento, si el techo está muy bajo en su asiento, busque otro porque hay muchos otros. No se preocupe. Vamos a buscar el 124 en nuestro himnario. 124, mientras lo buscan, algunos anuncios breves. Seguimos remodelando el espacio como nota. Como pueden observar, el muro casi está listo para pintar. Me falta arreglar un poquito allá y tal vez durante la semana vamos a pintar el muro. El cielo todavía le falta de donde tuvimos que abrir la cocina, pero gracias a Dios tenemos buen espacio.
Aquí, si no me equivoco, son más de 35 asientos ya puestos y más o menos cómodos, y por lo menos quedan 3 filas más que podemos agregar al último, y esta banca podemos cambiarlo por asientos, fácilmente llegamos a 50, más aparte los niños arriba. Dios nos ha bendecido, de a poco vamos ocupando, renovando el espacio, pero estamos muy contentos con lo que el Señor nos ha dado. El 124, la Biblia dice, el himnario dice, me guía Él con cuanto amor, y debería ser real, que Dios sea nuestro guía. El 124. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No ha habido dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No ha habido dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No ha habido dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No ha habido dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y en nuestra vida cristiana nunca vamos a hacer lo que Él quiere que seamos si no dejamos que Él nos guía. El 41, himno número 41, habla un poco de lo que Cristo sufrió por nosotros, y creo que en breve lo vamos a mencionar hoy, lo vamos a ver en mayor detalle la semana que viene en la tarde. Pero el himno número 41 se titula En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió mis pecados Él expió. Y luego en el coro dice, sí, fue por mí. Fue por mí. Algunos dicen, bueno, yo no sé si Jesús murió por mí o no, pero la Biblia dice que por todos murió, para que pudiéramos tener vida en Él. El 41. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial.
permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle presto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor, sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar, vida emana paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. La última estrofa sigue el mismo tema que hemos estado viendo, la idea de seguir a Dios. Y ese es el enfoque de la enseñanza. En un momento más, el 141, antes de pasar a la enseñanza. 141. Así es, la Biblia dice, en tus pasos quiero seguir. Let me help you find this one. This one, the 141. 141 he vivido, siempre digo la Biblia. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. La Biblia dice que vamos a encontrar pruebas aquí. Pero en ese momento no deberíamos desviarnos, sino seguir aún más en los pasos del Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias y buscar el libro de 2 de Timoteo capítulo 1. Y ahí hubiera traído yo más cosas para que los niños pintaran mientras que escuchan. Se han portado bien al escuchar, pero
Vamos a ver si aguanta, a ver si el predicador abrevia el mensaje para los niños. Ahí está. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Si falta Biblia, siempre sobra aquí enfrente, puedo repartir si alguien necesita. Dos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Rachel, use a quiet voice while you do it, okay? And if you have something that you can share, maybe you can share. And if there's something you can share, maybe you can share too. Deberíamos tener un paquetito de papelitos para estos días cuando no hay quien cuide a los niños arriba. Pero en fin, llegando a 2 de Timoteo capítulo 1, estamos siguiendo nuestra serie de estudios enfocados en la fidelidad. Fidelidad que es un requisito, es casi un requisito, bueno, es un requisito para los pastores, pero también es muy esencial, muy importante para cualquier cristiano. Sabemos que estas cartas, 1 de Timoteo, Tito, que ya hemos estudiado, y ahora 2 de Timoteo, fueron escritos a pastores, a predicadores, Timoteo y Tito. Y aunque cada uno de nosotros tal vez no seamos llamados, no tenemos el llamado de Dios para ser un pastor, sin embargo los mismos requisitos o la misma importancia de fidelidad para el pastor también aplica en la vida de cada cristiano. Entendemos que cuando Pablo escribió esta carta, sus circunstancias se habían cambiado drásticamente. Le conocemos como el misionero, que tomó varios viajes para visitar a muchas regiones, muchas ciudades, a predicar a mucha gente, a ver muchas almas convertidas y muchas iglesias empezadas. Pero ahora mismo ya no está viajando como misionero. Estaba encarcelado en Roma. Se enfrentaba con su inminente ejecución. Él lo comparte en capítulo 4, versículo 6. Por algún motivo casi todos sus colaboradores en el ministerio se habían ido y solo Lucas se había quedado para ayudarlo en capítulo 4, versículo 11. No sé si sus hermanos, sus colaboradores se habían ido por temor de que ellos iban a quedarse encarcelados, tal vez algunos, pero tal vez otros se habían ido porque reconocían que había mucho trabajo que quedaba por hacer. ¿Verdad? Claro, aquí los domingos nos reunimos aquí en la iglesia, pero también entre los cultos hay mucho trabajo que hacer fuera de la iglesia. Sería muy fome si nos quedáramos aquí toda la vida y nunca saliéramos. Estaba hablando con alguien entre semana, la Biblia nos dice en Marcos 16:15, Jesús nos dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es bueno predicar el evangelio aquí en la iglesia, pero las instrucciones no son congregaos y predicar el evangelio. Las instrucciones son ir y predicar el evangelio. Es un punto aparte, pero bien puede ser que muchos de los colaboradores de Pablo le habían dejado porque había más trabajo que hacer. Hoy día podemos mantenernos en contacto en las redes sociales, con una llamada para animar a una persona, pero en ese momento solo tenían cartas que tardaban meses tal vez, si es que llegarían. Y por lo tanto Pablo escribió esta carta no para ser animado por Timoteo, sino para ser uno que anima a Timoteo a seguir fiel en las pisadas del Señor. Pablo vivía un momento muy oscuro, pero no se preocupó por sí mismo, sino por Timoteo y el éxito del ministerio del Evangelio. Tal como en su primera carta a Timoteo, Pablo exhortó a Timoteo a permanecerse fiel. Sabemos que Timoteo era tímido, era de salud delicada y fácilmente dejaba que otras personas se aprovecharan de él en vez de respetar su autoridad como pastor. Pablo envió a Tíquico, un hermano, a tomar el lugar de Timoteo en Éfeso para que Timoteo pudiese estar con Pablo en Roma. Eso lo aprendemos en capítulo 4, versículos 9 y 12. Muy pronto, Pablo está allí en el cielo. Su vida aquí en la tierra se habrá acabado. Y Timoteo tomaría su lugar aconsejando y apoyando a las iglesias. Sería una responsabilidad enorme sin duda, pero Dios le ayudaría. Entendiendo el contexto, leemos el primer capítulo de 2 de Timoteo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
acordándome de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me han dado a la espalda todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. De el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes, estando él en Roma, me buscó diligentemente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto me ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Oremos antes de seguir. Señor Padre, le agradecemos por tu palabra. Le agradecemos por las instrucciones que nos ha dejado de cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Si no fuera por ello, no tendríamos quien nos guiara, no tendríamos cómo saber cómo vivir de un día para otro, cómo llegar al destino que usted quiere que lleguemos. Señor, guía nuestros pasos, cámbianos, enséñanos más de ti y ayúdanos a ser el soldado que usted quiere que seamos en esta lucha en que nos encontramos. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. En este primer capítulo, Pablo compartió 3 cualidades esenciales para su éxito en la vida cristiana. Podríamos decir su éxito en el ministerio, pero yo creo que podemos ampliarlo un poco más y hablar del éxito en nuestras vidas cristianas. En los primeros 7 versículos veo el mensaje o la cualidad de entusiasmo. El ministerio del Evangelio, la obediencia a Dios, no es un buen lugar para una persona tímida y sin entusiasmo. De hecho, el entusiasmo es bueno para cualquier logro en la vida, ¿verdad? Si uno no tiene muchas ganas, si no tiene mucho entusiasmo, nunca va a completar los estudios, nunca va a completar el trabajo que hay que hacer en la casa, nunca va a terminar lo que uno empieza. Necesitamos entusiasmo para seguir adelante. No pienses que Timoteo se había rendido en el ministerio, pero parece que Pablo quería animarlo a seguir adelante, entusiasmado por 4 motivos. Primero, entusiasmado por el amor de Pablo. La Biblia dice en versículos 1 y 2, empieza el versículo 2, a Timoteo, mi amado hijo. Eso es mucho más cariñoso que el saludo que dio en la primera carta, en 1 de Timoteo 1:2, donde dijo Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Claro, Timoteo, mi hijo en la fe, estamos hablando tal vez de relación como pastor y entrenado por el pastor. Pero ahora es Timoteo, mi amado hijo. Ya no te estoy hablando de forma teológica, ahora te estoy hablando de forma emocional. Te amo, te quiero, eres importante para mí. No es que Pablo ahora ama a Timoteo más que antes, sino que ahora lo expresa más. Tal vez entendiendo que Timoteo necesita escuchar eso para tener entusiasmo para seguir adelante. Mientras Pablo se acercaba al final de su vida, se dio cuenta del cariño que tenía para Timoteo. Las circunstancias de Pablo eran difíciles, Hannah. Las circunstancias de Pablo eran difíciles, pero él seguía entusiasmado. En primer lugar, versículo 1, nos detalla que Pablo era embajador de Cristo, o sea, apóstol de Cristo. Lo siento, todavía no hay luz en el baño, así que tome un celular si necesita algún grado. Es otro trabajo para esta semana. Donde estaba, era embajador, apóstol de Cristo, y sabía que su jefe le iba a cuidar. Más que eso, aunque Pablo se enfrentaba con su pronta muerte, Jesús quitó la muerte en versículo 10.
Y por lo tanto, tenemos la promesa de la vida que es en Cristo Jesús en versículo 1. Es decir, que aunque Pablo sabía que pronto iba a morir, sabía que realmente no iba a morir. No me acuerdo quién era, pero un predicador conocido en años pasados en los Estados Unidos dijo un día: vas a tomar el periódico y vas a leer que yo he muerto. No lo creas por un minuto, porque en ese momento yo estaré más vivo que antes, que jamás he estado vivo. Y es cierto, para el creyente, el Hijo de Dios, cuando morimos realmente empezamos a vivir. Cuando esta vida se acaba, la vida verdadera, la vida en el cielo empieza. Entonces Pablo decía: no tengo que preocuparme porque tengo la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Por eso podía extender en versículo 2, podía extender gracia, misericordia y paz a Timoteo. Es una nota aparte, pero es de nota interesante que Pablo siempre y únicamente incluía misericordia cuando escribía a los pastores. En 1 de Timoteo 1.2, en 2 de Timoteo 1.2 y en Tito 1.4. En todos los otros saludos de sus otras cartas, saluda con gracia y paz. Misericordia de alguna forma es exclusivo para los pastores. No sé, no es decir que si no eres pastor no hay misericordia para ti. Tal vez es decir que los pastores necesitamos un poco más de misericordia. Necesitamos entender que aunque fallamos está bien, Dios está en control. En fin, las oraciones, no tan solo entusiasmado por el amor de Pablo, sino también por las oraciones de Pablo en versículos 3 y 4. Dice: doy gracias a Dios. ¿Cómo es que da gracias a Dios? En sus oraciones. Qué bendición saber que Pablo estaba orando por él. Pablo, quien conocía las luchas y las debilidades de Timoteo, podía orar específicamente por él. Si no conozco las debilidades, si no conozco las necesidades, me cuesta saber cómo orar por una persona. Esta tarde entre cultos alguien me escribió y decía: mire pastor, ore por nosotros por X motivo. Yo no tenía ni idea, pero ahora sé, entonces ahora puedo orar y tal vez si se presenta la oportunidad puedo ayudar también. Así que seamos de piel. Seamos honestos con el uno con el otro. No hay que esconder nuestras fallas, no hay que esconder nuestras dificultades. Comparta las necesidades para que también podamos orar los unos por los otros. Las oraciones de Pablo no eran de rutina, sino con mucha compasión y cariño. Sabiendo que pronto moriría, Pablo tenía muchas ganas de volver a ver a Timoteo en persona para poder estar juntos y conversar una vez más. Y les he comentado del app que tengo para mis oraciones, donde me da una variedad de peticiones por el cual quiero orar. Hay como 80 cosas en la lista, pero nunca me da 80 en un día, porque no tengo tiempo tal vez para 80 cosas, así que me da varias cosas distintas cada día, unos 35, 40 por ahí. Y en esa lista hay personas que yo no he visto en mucho tiempo, y cada vez que oro por ellos también me da ganas de volver a verlos. Y mi petición es al Señor: Señor, si es tu voluntad, déjame verlos una vez más aquí en la tierra, pero si no, déjame verlos ahí en el cielo. Algunos de ellos, muy queridos míos, perdidos, yendo al infierno en este momento. Entonces, mientras más oramos, más ganas nos da de verlos, ¿verdad? Creo que el orar también afecta a nuestro corazón. Si no los amamos mucho, pero empezamos a formar el hábito de orar por ellos, empezamos a tener un cariño por ellos, porque la oración cambia nuestro corazón en cierto sentido. Cuando Pablo señala su limpia conciencia en versículo 3, él no está defendiendo sus malos hechos cuando persiguió a los cristianos antes, en la vida vieja, cuando era conocido como Saulo. Cuando persiguió a los cristianos, cuando los obligó a negar a Cristo, los encarceló. Y la Biblia nos detalla que hasta participó en matar a Esteban. Claro que en ese momento él creía que estaba sirviendo a Dios. Jesús mencionó a personas como él en Juan 16, versículo 2. Y estaba en ignorancia espiritual, como dijo en 1 de Timoteo 1:13. Pero eso no le puede dar una conciencia limpia. Si usted dice, pero soy sincero, eso no limpia la conciencia. Más bien ahora estaba sirviendo a Dios con una conciencia limpia. Antes no, pero ahora sí. Aunque antes ni servía a Dios. La frase "desde mis mayores" se refiere a que conoció de Dios de sus antepasados y ahora estaba sirviendo a ese mismo Dios. Es probable que esa conciencia limpia le ayudaba en sus oraciones. ¿Verdad difícil hablar con Dios si sé que no he obedecido a Dios?
difícil acercarme al trono de Dios sabiendo que Dios está enojado con la forma en que estoy viviendo mi vida. Timoteo debería tener entusiasmo por el amor de Pablo, las oraciones de Pablo, pero también la confianza que Pablo tenía en Timoteo. En el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Tengo confianza en ti, Timoteo. Tengo confianza en tu fe. Pablo entendía que las lágrimas en versículo 4 eran una indicación de la fe genuina que existía en Timoteo. Esa fe genuina iba a sostener a Timoteo en sus momentos de dificultad. Para que su abuela Loida, parece que su abuela Loida, fue la primera en su familia en conocer o creer en Cristo. Después de ella, su madre, Eunice, también creyó. Su padre era griego, el padre de Timoteo era griego, según Hechos 16:1, así que es probable que no enseñó de la Biblia a su hijo. Pero su madre, su abuela, se encargaron de enseñarle las Escrituras, según Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15. Hay una verdad en todo esto. Aunque para los padres cristianos deberíamos ser líderes espirituales en nuestro hogar, no cada hogar tiene un padre cristiano. Aún así, la influencia de la madre puede tener gran resultado en la vida de los hijos. Y es precisamente lo que había sucedido en la vida de Timoteo. Desde niño dio el testimonio, dio el ejemplo que había dejado su abuela Loida, dio el ejemplo, el testimonio, la fe que tenía su mamá Eunice, y a causa de todo eso, él también tenía fe. En mi vida doy gracias a Dios por la fidelidad de mis abuelos, doy gracias a Dios por la fidelidad de mis padres, y esa fe, cuando hablo de fe, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. No está en mis notas, pero es un punto importante. Si alguien dice, bueno, yo creo en Dios, yo tengo fe que todo saldrá bien. Fe no es algo invisible. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración, la evidencia de lo que no se ve. Cuando la Biblia habla de fe, está hablando de fe demostrada. Y podrías pasar horas contándole las formas en que yo vi a mis padres confiar en Dios cuando no tenían alternativa. Y he escuchado los testimonios de varios de ustedes que también han vivido una vida en ciertos momentos, en ciertas etapas, confiando en Dios porque no había otra alternativa. Y espero que ese testimonio de fe también haya tenido una influencia en sus hijos, en sus nietos y en algunos casos hasta los bisnietos. Pero esto es lo que sucedió en la vida de Timoteo. Vio la fe, la demostración de su fe en Dios en la vida de su abuela, de su mamá, y por lo tanto él también tenía fe. Ahora, si usted no tiene padres cristianos, no tenía abuelos cristianos, eso no quiere decir que usted no puede tener la misma fe. Simplemente tiene que buscar a otros como el ejemplo de esa fe. Tiene que buscar a otros hermanos en la iglesia, tal vez tiene que buscar a personajes en la Biblia, tal vez no tiene la representación tan cercana en la familia, pero igual puede seguir el ejemplo que otros nos han dejado. Hebreos capítulo 11 es un buen capítulo para empezar, para estudiar la fe de otros. Es probable aquí que cuando Pablo vino a Listra en su primer viaje misionero, Timoteo fue convertido en ese viaje. Y en su segundo viaje fue inscrito al servicio de Cristo. Es decir, Pablo vino al lado de Timoteo y dijo: Timoteo, veo tu fe, ¿por qué no me ayudas a alcanzar al mundo con el Evangelio? Pablo había observado la vida, la fe de Timoteo personalmente durante sus años que trabajaban juntos y estaba convencido que su fe era genuina. ¿Y por qué no sería genuina si Timoteo podía ver la fe genuina en su madre y abuela también? El cuarto motivo por el cual Timoteo debería estar entusiasmado o animado en la obra del Señor se encuentra en el don de Dios a Timoteo en versículos 6 y 7. Pablo recordó a Timoteo del momento cuando Dios lo había llamado al ministerio y la iglesia local le había ordenado como ministro. En ese momento Pablo puso sus manos en Timoteo, podríamos leerlo en 1 de Timoteo 4, versículo 14. Y por medio de Pablo, Dios entregó a Timoteo los dones espirituales que Timoteo necesitaba para su ministerio. Voy a desviarme un poco del trayecto aquí del estudio para destacar que la imposición de manos era una práctica común en los días apostólicos. Podríamos leerlo en Hechos 6:6 y en Hechos 13:3.
Pero ningún creyente hoy día tiene la misma autoridad que tenían los apóstoles. Para ser apóstol hay varios requisitos y uno de los requisitos es ver a Jesucristo resucitado. Nadie aquí ha visto a Jesucristo resucitado. Algunos tal vez quieren contar un sueño que tenían donde creen que han visto a Jesús, pero la realidad es que no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos. Los apóstoles sí, Pablo sí. Entonces hoy día no hay apóstoles, así que la imposición de manos no es algo que hacemos hoy día. Si es que lo hacemos de forma simbólica, no de forma que tiene algún significado literal. Vi en una iglesia en Colombia, un amigo misionero ordenó, la iglesia del misionero ordenó a un pastor asistente. Espero que el día llegue cuando nosotros también podemos ordenar a un pastor. Y claro, varios hermanos de la iglesia le pusieron la mano y oraron por él, pero era simplemente de forma simbólica, no como se hacía en los tiempos apostólicos. ¿Dónde estoy en mis notas? Porque me desvié de las notas. El Espíritu Santo en versículo 7. No nos ha dado Dios un espíritu de temor. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor, sino es de poder, de amor y de templanza. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para servir a Dios. Por medio de Él podemos vencer al temor y la debilidad. La palabra para temor, la palabra griega en versículo 7, significa timidez, cobardía, no un temor respetuoso como el temor que deberíamos tener de Dios. El Espíritu Santo es nuestro poder para testificar, para servir a Dios, según Hechos 1:8, ¿cierto? Pero recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De nada sirve querer lograr algo para Dios sin el poder del Espíritu Santo. Sería parecido a querer arrancar mi auto con el tanque de benzina vacía. No hay poder, el auto no va a arrancar por lo mucho que quiero que arranque. Y un cristiano que quiere servir a Dios sin el Espíritu Santo está queriendo arrancar un auto que no tiene benzina. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tus talentos, tus experiencias, tu educación no son un sustituto para el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da amor en versículo 7. Si tenemos amor para las personas, vamos a poder aguantar los días difíciles para cumplir la obra que Dios nos ha encargado. Como padres, especialmente padres de niños chicos, entendemos las frustraciones y las dificultades y cómo es que seguimos cuidando a los niños, por amor a los niños, no porque los niños nos tratan bien, no porque los niños nos ayudan. Olvídese, de vez en cuando tal vez, esperemos, anhelamos que cuando ya seamos viejitos, ahí los niños nos van a cuidar. Pero no, ahora nosotros damos y recibimos muy poco, pero podemos persistir por amor. Y muchas veces en la vida cristiana, especialmente como un pastor, pero en cualquier caso, hay momentos cuando damos y no recibimos nada de vuelta. ¿Cómo podemos seguir amando? Solamente por medio del amor que tenemos en el Espíritu Santo. Egocentrismo produce temor, porque temo que no voy a recibir lo que anhelo recibir por medio de mi servicio a Dios. Si yo sirvo a Dios solo para sacar lo que yo puedo sacar, para sacar mi provecho personal, ¿para qué seguir sirviendo a Dios? Voy a temer que nunca me va a resultar como yo quería. Así que el egocentrismo no me va a resultar, pero si amo como Dios ama, puedo sacrificar en vez de temer. Y es solo por medio del Espíritu Santo que podré amar como Dios ama. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es Paz. amor, gozo, paz. Estamos dormidos, tenemos que estirarnos un poco. No. El fruto del Espíritu es amor. Y es por medio del Espíritu que podemos amar. También nos da templanza en versículo 7 o dominio propio, que también es un fruto mencionado, una parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5:23. Esta palabra describe a una persona quien domina a sus emociones en vez de estar dominado por ellas. Cuando hablo de estar dominado por mis emociones, algunos tal vez en momentos estamos dominados por nuestro enojo, pero otros tal vez están dominados, controlados por el temor, o por la incertidumbre, o por la desconfianza, o por no sé. Pero el Espíritu nos ayuda a estar en control a pesar de nuestras emociones. Timoteo no necesitaba nada nuevo en su vida. Simplemente tenía que avivar lo que Dios ya le había dado. En su primera carta, Pablo escribió: no descuides el don que está en ti. Ahora le instruye a avivar o alimentar ese don de Dios.
El Espíritu Santo no nos abandona cuando pecamos o fallamos. Juan 14:16, viene para estar con nosotros para siempre. Pero el Espíritu Santo no puede llenarnos, no puede equiparnos, no puede usarnos si descuidamos nuestras vidas espirituales. En Efesios 4:30 podemos contristar al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 podemos apagar el Espíritu Santo. Pero teniendo estas fuentes de ánimo espiritual en su ministerio, ¿qué más podría necesitar Timoteo? Entiendo que puedo tener ánimo porque Pablo me ama, porque Dios me ama, porque Pablo ora por mí, porque tengo fe verdadera, porque tengo el Espíritu Santo. Pero tengo también que reconocer en versículos 8 al 12 que habrá sufrimiento. Por tanto, no te avergüences, dice el versículo 8, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Claro que estoy sufriendo si estoy preso. Versículo 12, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Una idea principal de este capítulo es el no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba en versículo 12. Exhortó a Timoteo que no se avergonzara en versículo 8. Y contó que Onesíforo no se avergonzaba de las cadenas de Pablo tampoco. Así que no te avergüences del testimonio del Señor en versículos 8 al 10. Tal vez, al ser tímido, Timoteo quería evitar situaciones cuando el testimonio de Cristo involucraba sufrimiento. No sé, yo he estado ahí también. No he tenido que sufrir de la misma forma que Timoteo y Pablo, pero para mí es un poco incómodo. Podría ponerle en la columna la categoría de sufrimiento cuando quiero contar a alguien de Cristo y me cierran la puerta sin decir nada. O cuando me gritan, ¿por qué me andas molestando? O por qué me insultan y dice, gringo, ¿por qué no vuelves a tu tierra? Eso en cierto sentido es algo de sufrimiento y claro, naturalmente quiero evitar esa situación. Para mí era mucho más fácil regalar las Biblias en el toldo porque ahí nadie vino para, bueno, algunos venían para quejarse de que la letra de la Biblia era muy chica o de que debería regalarla sin pedir el estudio del libro de Romanos. Siempre van a haber los que quieren criticar, pero la gran mayoría vino porque realmente estaban agradecidos de lo que estábamos ofreciendo y querían recibir una Biblia. Pero tocando de puerta a puerta, ¡ouch! Ahí me incomoda. O debatiendo, discutiendo algún tema profundo con una persona que tal vez haya sido enseñado mal y quieren decir que yo estoy mal, incomoda un poco. Sería mucho más fácil quedarme en casa y no hacer nada. Quedarme en la oficina, preparar mis sermones, venir al púlpito, predicar y después no hay tiempo para hablar, váyanse a la casa nomás porque pueden decir algo que me ofenda. No se crea. Estoy aquí para hablar, estoy aquí para servir, estoy aquí para... Pero claro, existe esa tentación. Pero Pablo animó a Timoteo con 3 aspectos específicos. Primero, en versículo 8, hay poder. El sufrimiento, de hecho, en cierto sentido, nos da poder. Por naturaleza, nadie le gusta sufrir. Hasta Jesús mismo oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, en Lucas 22:42. Y Pablo mismo pidió al Señor 3 veces que removiera su aguijón de la carne. No sabemos cuál era, pero entendemos algún tipo de sufrimiento físico. Pero muchas veces el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Nunca deberíamos sufrir por haber hecho mal. Si ahí sufrimos en nuestra propia culpa, lo dijo Jesús, también lo encontramos en 1 Pedro 2:20 y 3:17. Pero muchas veces nos toca sufrir por haber hecho lo correcto, por haber servido a Dios. Y cuando sufrimos por haber hecho bien, compartimos con los sufrimientos de Cristo en Filipenses 3, versículo 10. Leí de un cristiano encarcelado por su fe. Le iban a calcinar y estaba convencido de que nunca podría resistir el sufrimiento de ese evento de estar quemado vivo. Una noche metió su dedo en la vela que le habían pasado por un momento y lo retiró al tiro por causa del dolor. Dijo, jamás podré resistir el sufrimiento del fuego si no puedo resistir el dolor de esta vela. Pensó, yo voy a traer desgracia al nombre de Cristo. Pero cuando llegó el momento, murió alabando y testificando de Dios. Dios le dio el poder cuando lo necesitaba, no antes. Muchas veces nosotros vemos nuestras debilidades y decimos, nunca podré servir a Dios. En la mañana destacamos la importancia de tener quien ayude a enseñar a los niños y tal vez algunos dicen, nunca tendré la paciencia para con los niños. Bien puede ser que Dios le dé la paciencia cuando lo necesite y no antes. Así que toma el paso de fe para servir a Dios. Dios nos da poder. También Dios nos ha llamado por su gracia, en versículo 9.
Cuidado con este versículo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Rachel, get what you need and sit up in your chair, please. Este versículo podría parecer indicar que Dios elige a los que salvará y a los que no salvará. Esa última frase, desde antes del principio de los siglos, ¿ve? Nos llamó, o sea, nos salvó, la primera frase, antes del principio de los siglos. Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero no es lo que este versículo está diciendo. ¿Qué hizo Dios aquí? Dios salvó y llamó. No creo que podemos separar las dos cosas en este versículo, aunque son dos cosas distintas. Dios nos salva cuando creemos en Jesús y luego nos llama a servirle y obedecerle. Son dos cosas distintas, pero en este versículo creo que estamos hablando de la misma cosa. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento es distinto para cada persona, pero Dios tiene un propósito para tu vida. El llamamiento santo se refiere que no es un ser humano quien nos entrega esta llamada o propósito, sino es Dios. Si el propósito de Dios para mi vida es que sea pastor, eso no lo recibí porque un ser humano me dio el llamado, sino porque Dios me dio el llamado. Y aunque en tu vida tal vez no tengas el llamado de ser pastor, Dios tiene un propósito para su vida. Y no es porque usted eligió ese propósito, no es porque otra persona lo eligió por ti, sino porque Dios eligió ese propósito. Le llamó, le salvó y luego le llamó con un llamamiento santo. Pero luego la pregunta es, ¿por qué es que nos salvó y nos llamó? Bueno, aquí mismo dice, no conforme a nuestras obras. Eso está claro en Efesios 2, 8 y 9, donde la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tampoco nos llamó según nuestra capacidad. Él no vio, bueno, ¿quién es el más estudioso de la Biblia? Él, quiero que sea el siguiente pastor. A él quiero que sea... No, Él no evaluó nuestros talentos. Él llama y luego Él capacita. No nos salvó por nuestro mérito, no nos llama tampoco por nuestro mérito. Nos salvó y nos llamó según su propósito y según su gracia. Es la gracia de Dios que salva en Efesios 2.8 y es según su propósito que nos llama a obedecerle. Por último, ¿qué es lo que nos fue dado en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos? Y creo que la respuesta aquí es la invitación a la salvación y el propósito de Dios para tu vida. Normalmente copio estos versículos, pero no lo tengo copiado, así que voy a Efesios 1.4. Si quiere puede acompañarme ahí. Efesios 1.4. La Biblia dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió en Él. Cuando nosotros creemos a Jesús, estamos en Jesús. Y lo que Él escogió antes de la fundación del mundo es que cada uno que esté en Jesús sea santo y sin mancha delante de Él en amor. No está diciendo que antes de la fundación del mundo Él eligió quién será salvo y quién no será salvo, sino que eligió que todos los que creyeran en Cristo Jesús sean santos y sin mancha delante de Él en amor. Voy a ir también a Tito capítulo 1 versículo 2 que hemos estudiado hace algunas semanas. Dice ahí en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra vez, antes de Génesis 1 versículo 1, Dios prometió que hay vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios eligió en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Antes del principio de los siglos, Dios estableció que el que creyera en Jesús, el que estuviera en Cristo, tendría la salvación. No es nada importante acá. Un día tendremos una forma de arreglar eso, que otra persona conteste el celular. ¿Sería bueno? Vamos a trabajar en eso. Pero para volver al tema, quiéralo o no, el sufrimiento muchas veces es parte del llamado o propósito de Dios para sus hijos. Nos salvó y llamó muchas veces a sufrir por Él. El sufrimiento es también parte de Romanos 8:28, donde la Biblia dice, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Dios sigue obrando en todas las cosas, incluso el sufrimiento, para bien.
Pero el enfoque de este versículo está en la gracia. Nos salvó no a base de nuestras obras, sino a base de su gracia y nuestra fe para confiarle. Su propósito para nuestras vidas no se basa en nuestras habilidades, sino en su gracia y nuestra fe para obedecerle. Muchos pastores, y seré honesto y decir que yo también anhelo tener una congregación grande. Y grande tal vez sería 100, tal vez sería 150, tal vez sería más que eso. Anhelo tenerlo, pero si logro tenerlo no será porque mis habilidades, sino será porque la gracia de Dios. Si logramos crecer como iglesia, no será porque nosotros somos muy estudiosos, sino porque la gracia de Dios. Claro que también debemos ser obedientes. Claro que también deberíamos poner nuestra parte. Claro que deberíamos esforzarnos para cumplir con todo lo que Dios nos ha dado. Pero lo que se logra por la gracia de Dios, no por nuestro mérito. Luego en el versículo 10, Pablo nos recuerda que Cristo venció a la muerte. Cuando somos tímidos es porque tememos. ¿Qué tememos? ¿La burla? ¿El rechazo? ¿El sufrimiento? En algunos casos tal vez incluso la muerte. Yo nunca he estado en una situación donde temía la muerte. Bueno, a veces cuando vamos a Cañete llega un poquito del temor. Hace algunas semanas estábamos ahí después del culto el viernes. Se cortó la luz primero y luego se escuchaba el sonido de motosierra, se escuchaba disparos y se veían unas luces verdes. Y luego en la mañana leímos que un poquito más abajo, hacia Contulmo, habían quemado unas 16 viviendas, si no me equivoco, y justo un poquito después de la entrada al camino donde vive el hermano, a menos de 1 kilómetro, tal vez medio kilómetro de donde estaba la casa, ahí estaban cortando árboles para cortar la ruta y estaban enfrentándose con los carabineros. Claro, de vez en cuando llega un poquito de temor. Ahí metimos los niños, ya no jugaban afuera, pero gracias a Dios nos cuidó de todo eso. Normalmente cuando compartimos el Evangelio no temo por mi vida. Mi abuelo relata que él estaba, un vecino, casi vecino, no muy directo vecino, le había invitado a su casa, él llegó a tocar, hola, quiero invitarle a la iglesia, hablarle de la Biblia, pase, y estaban hablando por un momento y no me acuerdo cómo cambió el tema, cuando de repente el caballero, el dueño de casa, dijo, amor, trae ni sé cómo decirlo, mi escopeta, pero la escopeta que dispara, ¿tiene un nombre específico? No sé, la escopeta que no dispara lejos, pero no hay que señalar bien porque si uno lo dispara va a pegar lo que está cerca. Tráemelo, porque este hombre ya tiene que irse. Y sabe, mi abuelo se fue. No había que decirlo 2 veces. En los Estados Unidos cada uno, por lo menos en Alabama, cada uno tiene derecho a tener su propia arma, puede ser cualquier tipo de arma básicamente, solo que solamente esté en su propia propiedad. Es un punto aparte. ¿Qué tenemos? ¿Qué realmente tememos? Pablo mismo se enfrentaba con la muerte cuando escribió esta carta. Y en versículo 10 detalla, mire, yo no tengo que temer porque nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús derrotó a la muerte. Por su muerte y resurrección quitó la muerte, es decir, la hizo inefectivo. 1 Corintios 15:55. Quedaron medio hechas mis notas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte me amenaza, ni el sepulcro me amenaza, porque yo sé que cuando muero estaré en el cielo. Cristo no tan solo destruyó la muerte en Hebreos capítulo 2, sino que también reveló la vida e inmortalidad. En el Antiguo Testamento, las doctrinas de la vida eterna, la muerte, la resurrección y la eternidad eran vistas como sombras. Algo podían entender, pero nunca al pleno luz del día. Pero luego Jesús resucitó y por eso dice en versículo 10, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es por medio del Evangelio que nos explica que podemos tener vida eterna. Y aunque morimos, y todos vamos a morir un día si Cristo no viene antes, también resucitaremos y viviremos con Él por siempre. Hay grupos religiosos que hoy día enseñan que la muerte es el fin y luego el alma simplemente duerme. Sacan sus ideas de los Salmos y Eclesiastés. Pero la realidad de la muerte y la vida eterna es claramente revelada en el Nuevo Testamento y algo encubierto, algo difícil de entender en el Antiguo Testamento. En versículo 10, cuando dice la inmortalidad, se refiere a la incorruptibilidad.
Nuestro cuerpo glorificado no podrá corromperse como este cuerpo. No se enfermará, no se debilitará, no tendremos los dolores después de trabajar en el templo tal vez. De hecho, todo lo que está en el cielo será, dice en 1 de Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así que no te avergüences del sufrimiento. Luego dice, no te avergüences del prisionero del Señor, en versículo 11 y 12. Yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Aunque Pablo era prisionero, todavía testificaba del Evangelio de Cristo. Parece que los creyentes de Éfeso le habían abandonado en su tiempo de necesidad, según versículo 15. Me han dado la espalda a todos los que están en Asia, dice. Muchos de ellos podían haber venido a Roma para testificar en su defensa, pero no lo hicieron. Se avergonzaban de identificarse con Pablo. Hubiera sido conveniente para el ministerio de Timoteo en Éfeso y otras ciudades si hubiese seguido a la mayoría. No voy a ayudar a Pablo porque no voy a seguir con la mayoría, voy a hacer lo que es popular. Gracias. Hannah, you can use the cell phone like a light, okay? Because there's not a light in there. So set the cell phone on top of the potty and then you can see while you use the potty. Be careful that it doesn't fall in the water. Perdón por los que tenían que escuchar las instrucciones de Anita para que usara. ¿Dónde estaba? Hubiera sido fácil para Pablo para Timoteo alejarse de Pablo, pero Pablo le exhortó a ser fiel. Dio 4 motivos por los cuales no debiese avergonzarse de Pablo el prisionero, y se los doy en breve, sé que me estoy alargando un poco. En versículo 11, el primero, porque Pablo era llamado por Dios. Pablo había tenido un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, lo entendemos en Hechos capítulo 9, y Dios lo había llamado al ministerio. Pablo era un predicador del Evangelio. La palabra literalmente significa un vocero con un mensaje del rey. Claro, es vocero con un mensaje del rey. El hecho de que algunos hayan rechazado ese mensaje no cambió su llamado ni su mensaje. No tan solo era predicador o vocero, sino también un apóstol, un comisionado, autorizado por el mismo rey. Solo unos pocos cumplían con los requisitos para ser apóstol, como habíamos mencionado anteriormente. Pero el apóstol representaba a Jesús de una forma más literal que nosotros. Es decir, que la palabra que ellos hablaban, la hablaban en cierto sentido con la misma autoridad que si Dios estuviera hablando, y yo nunca puedo decir eso, salvo cuando estoy leyendo la verdad de la palabra de Dios. Pablo era un maestro de los gentiles, también en versículo 11. Soy predicador, soy apóstol y soy maestro de los gentiles. Eso quiere decir que ayudaba a distintas iglesias, especialmente dentro del mundo no judío. Estas iglesias debiesen haberse organizado para apoyar a Pablo, pero al contrario parecían estar avergonzados por él. Pablo era llamado por Dios, pero Pablo tenía confianza en Cristo, en versículo 12, uno de mis versículos favoritos. Por cuya causa, la causa del Evangelio, padezco estas cosas, mas no me avergüenzo. También en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando yo pregunto a una persona que voy conociendo por primera vez, tal vez les pregunto, si murieras hoy, ¿sabe dónde irías? Y la gran mayoría, la respuesta más común es, espero que voy al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no anhela ir al cielo? Pero lo que están expresando es que realmente no saben si van al cielo o no. Así que yo les digo que 1 de Juan 5:13 la Biblia dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber, y este es otro versículo que nos destaca, podemos saber, Pablo sabía en quién había creído y estaba seguro, totalmente convencido que ese mismo Dios, ese mismo Cristo es poderoso para guardar el depósito, la fe que había colocado en él para aquel día, el día que estuviera en el cielo. Pablo no se avergonzó porque sabía que Cristo era fiel y que lo guardaría. Observa el énfasis en la persona de Cristo. Yo sé a quién he creído. La salvación no es el resultado de creer en algunas doctrinas, aunque las doctrinas son importantes. Un pecador es salvado porque cree en una persona, Jesús Salvador.
Pablo había depositado su alma en el cuidado del Salvador y estaba seguro de que Jesús guardaría ese depósito. No le importaba lo que podría suceder de un día para otro. Se enfocaba más bien en aquel día, cuando estaría en la presencia de Dios mismo. En estos días difíciles nos urge ser fieles a Cristo, dispuestos a sufrir y no avergonzarnos. Tal vez no estaremos encarcelados como Pablo, pero sufrimos en otras formas. Perdemos amigos, no recibimos una promoción en el trabajo a causa de nuestra fe, la gente se burla de nosotros, etc. Pero también sería bueno ser fieles a los otros siervos de Dios, quienes están sufriendo por la causa de la justicia. Por eso dice en versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, en otras palabras, sigue fiel, sigue fiel. La última parte que quiero ver aquí no es tan solo el sufrimiento que fue la segunda, la primera, el entusiasmo, sino aquí por último la lealtad espiritual, del 13 al final 18. Durante los siglos la obra de Dios se ha logrado por medio de hombres y mujeres constantes a pesar de las dificultades. Les hubiera sido fácil y conveniente haber negado la verdad y haber hecho lo popular, pero se mantuvieron fieles. Pablo era un hombre así y exhortó a Timoteo a ser fiel a dos cosas. Fiel a la palabra de Dios en versículos 13 y 14. Dios había depositado la verdad con Pablo, lo leímos en 1 de Timoteo 1:11, y él había entregado esa verdad a Timoteo en 1 de Timoteo 6:20. Ahora le correspondía a Timoteo a retener y guardar ese depósito de la verdad para poder pasarla a otros, como veremos la semana que viene en 2 de Timoteo 2:2. La palabra forma en versículo 13 se refiere a un dibujo de un arquitecto. Esperamos esta semana tal vez tener un dibujo, un borrador, un dibujo muy rápido, muy sencillo de la figura del edificio que vamos a construir al lado. Los cristianos ya tenían un bosquejo de doctrina. Y ese bosquejo servía como un tipo de prueba para cualquier enseñanza. Si no concordaba con lo que la Biblia enseña, entonces no es la verdad. Si Timoteo cambiara o abandonara esa forma de sanas palabras, no tendría cómo probar a otros predicadores. Tenemos que guardar lo que Dios enseñó, lo que Pablo enseñó, por el mismo motivo. Si no lo guardamos, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Pero observa que debería ser leal a la Biblia en fe y amor. Siempre ha sido el patrón bíblico. En Efesios 4:15 la Biblia nos instruye a hablar la verdad en amor. No deberíamos hacernos demasiado celosos en nuestra defensa de la fe. En versículo 14, cuando dice un buen depósito por el Espíritu Santo, se refiere a que el Espíritu Santo había enseñado la verdad a Timoteo y él también le ayudaría a guardarla, según Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos trae a memoria las cosas que Jesús nos había enseñado. Desde el principio del mundo, Satanás se ha opuesto a la palabra de Dios. Sus primeras palabras eran grabadas en Génesis 3:1. ¿Con qué Dios os ha dicho, Rachel? Dios no dijo eso y cambió de hecho lo que Dios había dicho. Siempre ha sido el propósito de Satanás atacar y cambiar la palabra de Dios. Sigue haciendo la misma pregunta hoy día. La palabra de Dios siempre ha sido atacada, incluso por los mismos que profesan ser cristianos, pero la palabra de Dios siempre ha permanecido. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple con sus promesas. Rachel, you throw another one, we'll go outside and do a spanking. Dios siempre cumple con sus promesas, pero también porque hombres y mujeres fieles, como Timoteo y Pablo, guardaron el depósito y lo pasaron intacto a la próxima generación de creyentes. Fiel a la palabra de Dios, fiel al siervo de Dios, en versículos 15 al 18. Pablo señala a los que están en Asia, tal vez porque él pasó 3 años invirtiéndose en el ministerio en Éfeso, la capital de Asia. Evangelizó a la región en Hechos 19 al 20. No conocemos a Figelo ni Hermógenes, es probable que eran líderes en las iglesias en esa región, pero se oponían a Pablo, no le defendían, tal vez estaban avergonzados de él. Sin duda era un momento oscuro para Pablo haber invertido tanto y ahora le dan la espalda. Sus otros colaboradores estaban ocupados en sus propias responsabilidades.
Las doctrinas falsas estaban floreciendo en las iglesias, como veremos en el capítulo que viene. Sin duda, Pablo quería predicar la palabra y quería defender la fe, pero estaba encarcelado. Esa responsabilidad entonces correspondía a Timoteo. Pero parece que había un hombre quien quería salir de Éfeso y ayudar a Pablo en Roma, Onesíforo. Su nombre significa portador de utilidad y fue muy útil a Pablo. Es probable que era un diácono en la iglesia en Éfeso, ya que ayudó, en versículo 18, esa palabra ayudó, viene de la misma palabra diáconos. Él, con su casa, era de gran ayuda para Pablo y probablemente Timoteo, ya que Timoteo también había ministrado en Éfeso. Cada pastor agradece a los miembros fieles, quienes le ayudan en la obra. Y lo digo de mi corazón, agradezco a los que han sido fieles en venir, fieles a ayudar con la remodelación, fieles en ayudar con testificar. Agradezco a los hermanos en quien puedo depender, hermanos y hermanas. Algunos ofrecen una ayuda espiritual, sirviendo en capacidades espirituales. Otros ofrecen una ayuda física, trabajando en lo físico y buscando aliviar la carga física del pastor y de la iglesia. Otros simplemente son buenos amigos y consejeros, pero todos son muy agradecidos. El Señor los premiará en aquel día, como dice en versículo 18. Onesíforo viajó de Éfeso a Roma para buscar diligentemente a Pablo y ayudarlo. Solo puedo imaginar las dificultades que tenía que enfrentar para encontrarlo. No tenían un sistema informático donde se subía al internet para saber dónde encontrar a Pablo. Tenía que preguntar a las autoridades romanas y por seguro, pienso yo, algunos de ellos le querían insultar. Tú también eres uno de los rebeldes como él, tal vez a ti te deberíamos llevar preso. Tal vez los oficiales romanos complicaron la búsqueda. Tal vez los cristianos en Roma no querían ayudar, pero Onesíforo persistió, encontró a Pablo y tal vez incluso arriesgó su propia vida para estar con él y ayudarlo. Agradecemos a Dios por los siervos fieles como Onesíforo, que son leales al siervo de Dios y al servicio de Dios. Si no fuera por esta carta, nunca sabríamos nada de lo que hizo Onesíforo. Y esa es la marca de un siervo verdadero. No busca gloria, no busca ser conocido, simplemente busca servir. Para concluir aquí, un siervo verdadero está entusiasmado por el ministerio. Está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y siempre es leal a la palabra de Dios y el siervo de Dios. No estoy hablando simplemente de los pastores. También necesitamos hermanos y hermanas entusiasmados. Cuando comenté de las oportunidades para servicio hace algunas semanas, alguien me comentó después y dijo, yo me voy a inscribir. No sé para qué, pero para algo me voy a inscribir. Quiero ayudar con algo. Agradecí el entusiasmo. Al parecer, esa persona estaba agradecido por la oportunidad de hacer algo para el Señor. El servicio del Señor, sea con algo como una posición del servicio que mencionamos, o simplemente con la fidelidad en su vida cristiana, también requiere sufrimiento. Si no estás dispuesto a pagar el precio, más vale que no te identifiques como hijo de Dios. Y todos deberíamos ser fieles o leales a la verdad de la Biblia y a cualquier persona que será fiel en servir y obedecer a Dios. Y una de las mejores formas de ser fieles a otros es en venir al culto, tomarles la mano, decirles que le da gozo verlos ahí, y así podemos ser cristianos valientes. Seamos fieles para ayudar los unos a los otros. Seamos fieles para cumplir la obra que Dios nos ha dejado. Oremos. Señor Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias por el sufrimiento de nuestros antepasados cristianos que nos dejaron el ejemplo. Que nosotros también podemos ser fieles en sufrir si sea necesario. Pero Señor, ayúdanos a seguir adelante en todo lo que usted tiene para nosotros. Levante esta iglesia, Señor, no depende de mi esfuerzo, sino de tu obra. Y Señor, pedimos que usted obre como solo usted puede obrar. Dirige nuestros pasos mientras empezamos a construir al lado. Pero Señor, en todo el proceso de la construcción, no nos dejes olvidarnos de la necesidad espiritual que también hay en este sector. Ayúdanos a exaltar a Cristo, a levantar a Cristo, para que Él pueda traer a todos a sí mismos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Terminemos por favor con un último himno, como es nuestra costumbre. Pueden ponerse de pie, estirar las piernas, que tal vez han estado sentados más de lo típico. Pero el himno número 83. Himno número 83.
A veces hay que sufrir el culto, ¿cierto? Pero podemos sufrir para Cristo. Rachel, you understand this is the last song and you don't need to interrupt. Himno número 83, la Biblia dice, seguiré donde tú me guíes. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, con tu cruz hoy ven en pos de mí, seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. Y la tercera. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Sigamos al Señor Amén. hoy, mañana, cada día y sigámoslo para volver a estar el domingo que viene a las 11. Amén. Algunos espero vernos entre semana, estaremos en contacto. Si yo puedo hacer cualquier cosa para ayudarles, avísenme por favor. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5 también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa.
tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.